Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más con Sanamente, tu espacio de bienestar integral. Y bueno, estamos aquí con esta serie que hemos denominado Cómo desarrollar inteligencia emocional. Y bueno, vamos a continuar con una emoción. El sábado pasado estuvimos desarrollando todo sobre el miedo, el temor, y hoy en esta ocasión vamos a estar desarrollando, hablando, comprendiendo más acerca de el enojo. Muy bien, muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jaichi, un gusto compartir este día con toda la audiencia. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio. Bueno, hoy vamos a tener otro capítulo más sobre inteligencia emocional. Estuvimos hablando ¿Del miedo? Del miedo, del temor, ¿verdad? De lo que sentimos cuando vamos a llegar en la madrugada en la casa a las 4, si no nos quedamos de noche, lo que nos espera en la casa. Eso es lo que sienten los señores, los esposos, ¿sí? Los esposos, claro. Ah, bueno, y hoy vamos a hablar de lo que sienten las posterior, esposas. cuando ya abrimos la puerta y está ya... el enojo. Ahí viene el plato, viene el vaso, viene la escoba. Señor, ¿sabes? Yo te enseño mi consejo práctico. Hace como yo, compra todo descartable. Vasito de isopor, platito de plástico. Se puede comer con la mano, no hace falta cubierto. Cuídate. Así cualquiera va a pensar que tu esposa es una argel, una fiera, que vos tenés que enviarle un abrazo y un beso a tu esposa. Mi amor, te quiero mucho, un fuerte beso. La paraguaya es como la guarania, diosa y pantera. Por eso la queremos tanto y no la soltamos, y los extranjeros que vienen se van con una. Ahí le dijiste otra vez pantera. No, yo, Rodrigo Guerrero era un capo, ¿qué te diga? Un artista, pero no, pantera puede ser muchas cosas. Bueno, no pienses solo en eso. Vamos a cambiar el tema. O si no, vas a dormir en el sofá. Me compré un sofá más grande, gracias a la experiencia. Bueno. Entonces vamos a hablar de esta emoción que es el enojo. Ahora, por ejemplo, estamos sintiendo, estamos sonriendo y estamos alegres. Esta es una emoción positiva. Pero vamos a hablar de otra emoción que genera displacer, ¿sí? Y que tiene su funcionalidad. Muchas veces creo que también el enojo ha sido marginado y muchas veces hemos tratado de reprimirlo. Y sin embargo, el enojo tiene también su funcionalidad, al igual que el temor y el miedo que estuvimos desarrollando en el sábado pasado, en el programa número 3. Ahora, hoy estamos en el capítulo 4 ya de esta serie. Entonces, Jesús, ¿qué podés decirnos para empezar sobre el enojo? Bueno, que el enojo en esencia es un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce ese enojo. O sea, hay una situación que nos hace juntar energía para resolver esa situación. El enojo, entonces, es esa sensación que solemos tener cuando así sentimos que vamos a explotar. Así que se me está subiendo. Sí, se me está subiendo, ¿verdad? Y siento que soy un volcán a punto de erupcionar. ¿Sí? Así es. Entonces es una energía. Claro, y al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña. Porque lo que no expresamos, como dijimos una vez, se expresa hacia adentro. Y al expresarse hacia adentro se vuelve dañino. Claro, implotar. Porque es energía, es implotar. Cuando no explotas, entonces implotas y el afectado sos vos mismo. O sea, explotas por dentro, a eso le decimos implotar. Sí. Bueno, entonces decimos que el enojo y la rabia prepara al organismo ante situaciones que pueden significar una ofensa, un desprecio o una injusticia. Claro, por eso hay que aprender a gestionar el enojo para que sea el enojo que resuelve, no el enojo que destruye. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que surge enojo, sentís enojo, es porque estás interpretando, se está dando una situación que puede significar para vos o ser interpretada por vos como desprecio, rechazo de otros, puede ser una ofensa, un agravio o una injusticia que estás viviendo. Imagínense, por ejemplo, yo creo que todos cuando vemos que le están haciendo daño, ¿verdad? Cuando interpretamos, volvemos a tener lo subjetivo, Así cuando interpretamos que le están haciendo daño a alguien. ¿Qué habíamos dicho que había que hacer la clase anterior?
ver el evento y ver, ¿es real o me lo estoy imaginando? ¿Está ocurriendo realmente lo que yo pienso? Pero por ejemplo, Jesús, si estamos viendo que un adulto le está apaleando a un niño, ¿qué es lo que normalmente solemos sentir? Ira, enojo. Sí, ¿por qué? Porque a un niño, o sea, la proporcionalidad de fuerza, o sea, te está metiendo vos grandote con un indefenso, y cuando nosotros estamos llamados a cuidar a los niños, a proteger a los niños, a velar por ellos, nosotros mismos adultos estamos viendo que un adulto le está haciendo daño a ese niño. Entonces, es natural ahí que surja este enojo que tiene una funcionalidad. Claro, se enciende cuando uno interpreta que hay injusticia, ofensa, que hay desprecio, daño. Que hay desprecio, que hay un daño injusto nuevamente. Un daño, exactamente. Entonces, ahí se enciende el enojo, es una energía que, recuerden lo que decíamos, que las emociones nos movilizan, nos orientan a movilizarnos, a tener una conducta, un comportamiento. Por eso hablamos de inteligencia emocional, que es gestionar las emociones, porque siempre las vamos a sentir, siempre van a aparecer, siempre las vamos a experimentar en sus diferentes grados, intensidades, matices. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirlas en nuestras aliadas a las emociones. Gestionarlo, administrarlo, manejarlo, el término que ustedes prefieran. Así mismo. Lo importante es hacerse cargo. Exactamente, eso es ser protagonista. Hacerse cargo, ser protagonista. Entonces, esta experiencia subjetiva que despierta en nosotros sentimientos de irritación, de ira, de furia. Enojo, diferentes grados. ¿Y eso qué suele hacer? Normalmente también, o con frecuencia va acompañado obnubilación. Obnubilado significa que está así, tipo atontado, no puede pensar con claridad porque está lleno de energía y lo único que quiere hacer es sacar esa energía como sea, ¿verdad? Generalmente es a través de palabras, y puede ser gritos o incluso golpes, ¿verdad? Ahí esas son varias de las reacciones que se pueden dar. Una incapacidad, una dificultad cognitiva. Así mismo, los procesos mentales en los procesos mentales, o sea, te cuesta pensar con claridad a causa de esa energía acumulada que estás experimentando y que sentís que vas a explotar. Entonces te cuesta más pensar con claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una energía que te prepara para atacar o defender. Es una energía que te prepara para atacar o defender la ira, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que, como decimos, parar la pelota y calmarnos. Ahí surge el 1, 2, 3, el respirar, por ejemplo. ¿Para qué? Para que justamente no nos incapacite en este proceso de pensar, evaluar, analizar qué conducta y qué respuesta voy a tener, Jesús. Claro, partamos del análisis de ese evento que me genera la emoción del enojo. Después nosotros habíamos hablado que hay que administrarlo, gestionarlo, tercer paso. Así es. Y entonces ahora vamos al cuarto, la expectativa. Sí. Si es que yo no contemplé que era como vos dijiste, que era un adulto que agredía a un niño, sino que es la experiencia donde yo veo que le dan un premio a otra persona que yo quería, me surge también enojo. Claro. Me surge también implosión si yo no lo expreso. Sí. ¿Por qué a él y no a mí? Entonces ahí entramos en un terreno de lo que es la frustración. Hay una frustración que acompaña esta reacción de enojo. También tenemos que entender, Jesús, que influye muchísimo la valoración y la significación que la cultura en la que vive la persona recibió. Ya sea la cultura de la familia o la cultura a nivel nacional, el país en el que vivimos. El contexto, como le llamamos. Exactamente, eso es el contexto, ¿verdad? El contexto familiar, el contexto nacional del país. Entonces, muchas veces hay culturas de familias o también de naciones, porque creo que los orientales son así, ellos bloquean mucho esta emoción del enojo. Sí, bloquean. Sin embargo, tenemos que entender que necesitamos aprender a gestionarla. Entonces, la función de la rabia, Jesús, es la de protección y defensa. ¿De qué? De la propia integridad, de la descendencia, de los bienes, sean materiales, sean creencias, valores, juicios que yo hago sobre algo. Por eso, o sea, opiniones. Sí, por eso a veces cuando una persona siente que su creencia es atacada, se le sube, como solemos decir, la vida. Claro, porque cuando ahí hablamos de la flexibilidad y de la no flexibilidad, inflexibilidad, ¿verdad? Sí. Entonces vemos cómo la inflexibilidad facilita el enojo. Sí, así no mismo estoy diciendo que cambien todas sus creencias en todas las cosas. Le digo nomás que hay ciertas creencias. Flexibilidad para la tolerancia, estás hablando, ¿verdad? Claro, que tengo que demostrar cierta flexibilidad. Como habíamos mencionado, creo hace un rato en broma, el regalo. Entonces, por ahí no es el regalo que yo quería que haga mi esposo por mi cumpleaños. Pero
me hizo un regalo. Entonces, ¿por qué hacerle sentir mal? Claro, tal cual. ¿Verdad? O en todo caso, comunicar en forma apropiada y oportuna. ¿Qué significa? No se lo decís en el momento. Claro. ¿Verdad? Después, en todo caso, pasado una semana, un mes, ¿sabes qué? Ya cuando pasó, entonces, tal vez, o sea, a eso nos referimos, de que nosotros no es que no sintamos el enojo, sino que aprendamos a utilizar esa energía para resolver, no para destruir, para resolver. Finalmente lo que queremos son soluciones, ¿sí? Claro, soluciones. Recuerden eso, tenemos que enfocarnos en ser productivo. Cuando yo ser productivo me refiero a una acción en positivo, que genere un desarrollo personal. Entonces, como decíamos, dar vuelta a la página es bueno saber cuándo dar vuelta a la página, es bueno saber cuándo tengo que cambiar cómo interpreto ciertas cosas. Entonces, fisiológicamente lo que le pasa al organismo es que se prepara para iniciar o mantener intensos niveles de activación. Sí, fíjense nomás y recuerden, cuando la última vez que sintieron enojo, existe el enojo en diferentes intensidades, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un enojo así, no que se convirtió en furia, por ejemplo, sino un fuerte enojo. Te dejaste de hablar. Sí. No solo lanzas cosas, sino que cortas relación. Te dejaste de hablar. Exactamente. Entonces, ¿Qué pasó? Bueno, vos querías el huevo con la yema dura y te trajo yema líquida y ya te enojaste. No me hizo el desayuno como yo quería. Sí. Que suele ocurrir, ¿eh? Claro que sí. No crean que todo es grande. A veces las pequeñas cosas generan ya por una cuestión de vaso lleno, efecto vaso lleno, cae la última gota de agua y se desencadena. Exactamente. ¿Y qué pasó? La yema huevo estaba líquida y a ella le gusta la yema dura. Sí. Exactamente, puede ser. Entonces, se te cayó el agua sin querer, ¿sí? La persona explota, no necesariamente tiene que ser algo alevoso, grave. Claro, de eso vamos a hablar más también, que tiene que ver mucho con mi interpretación sobre la intencionalidad del otro y que tenemos que aprender a analizar y evaluar eso de tal manera a gestionar los enojos de una forma efectiva, apropiada, mesurada, que es muy importante. Entonces, ¿qué hace el enojo? Tenemos que entender, el enojo son activaciones fisiológicas las emociones son activaciones fisiológicas que todos los seres humanos tenemos, que me preparan para y orientan mi conducta, pues son también adaptativas, motivadoras y también tienen una función social. En este caso, cuando hablamos de función social nos referimos a que son intervinientes en este proceso de relaciones humanas que tenemos los unos con los otros. Tienen una función, ¿sí? Entonces, a nivel psicológico, también el enojo está relacionado con la autoprotección, Jesús, ¿sí? Y la aparición de conductas de agresión. Pero las dificultades en su regulación, Jesús, en su regulación son las que pueden tener consecuencias negativas para la salud y para el bienestar de la persona y de las relaciones. Entonces, qué importante es aprender a regular, ¿sí? A regularse como si fuera una perilla de sonido, que yo regulo el volumen y la intensidad de ese sonido. También todos nosotros podemos aprender a regular nuestro enojo. Y eso es una buenísima noticia porque muchos piensan que son presas, las personas son presas o somos presas de nuestras emociones y no vamos a hacer absolutamente nada con ellas, y esa es una mentira. Ese secuestro emocional que a mí habíamos hablado, yo me percato del secuestro. Sí. Puedo, sí, estoy trato de estar consciente en el momento de vivir ese momento, el presente, puedo notar el secuestro y puedo liberarme. Eso es algo que también pasa, ¿verdad? Es justamente, por ejemplo, los asesinatos, sí, esas reacciones así violentas, surgen justamente por un secuestro emocional. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una zona en donde nuestro cerebro, en donde se llama la zona de la amígdala, que tenemos amígdalas. ¿Cuál? Yo siempre me confundo entre la de acá y la de acá. Te entendimos en el corazón. Ya entendiste, bueno. Entonces, claro, porque ¿qué ocurre? Esa zona se activa. Se activa, claro, y hay una respuesta fisiológica. ¿Y qué pasa con la zona de prefrontal, que es el lugar donde pensamos, esta zona, esa es la que es secuestrada? Eso se le llama el secuestro emocional. Córtex prefrontal. Sí, exactamente. El córtex prefrontal o zona prefrontal también se le llama. Sí, que es la parte de acá, que estoy tocando de la frente. Entonces ahí nosotros pensamos, ahí nosotros elaboramos nuestros procesos de reflexión y esa parte es como que se secuestra y uno solamente siente y deja de pensar, de razonar. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial se vuelve sistólica o diastólica, menos que el miedo. Y así como el aumento del nivel y número de fluctuaciones en la conductancia de la piel y de la temperatura corporal.
y vasodilatación periférica. Entonces vos estás, ¡brum!, hervís. Sí, sentís que hervís y tenés que tener cuidado de no tener un secuestro emocional, porque en el secuestro emocional, como su nombre lo indica, es como que toda tu zona afectiva emocional secuestra tu mente racional, pensante, reflexiva, y ahí es donde ocurren estos actos, por ejemplo, donde, famoso, ocurrió en el tránsito, le rozó el auto y no paró. Y empezó a seguirle a la persona. Estos son casos verídicos que pasaron en Paraguay. Yo recuerdo el caso de un militar, Jesús, y le persiguió al muchacho, le alcanzó y le disparó y le mató. Le mató. Y después está el de la persona que le escuchamos una vez, y recordás que se bajó del auto, paró su auto, se bajó y empezó a romper las ventanas. Sí, eso gracias a Dios solamente no pasó del gol de romper. Arranques de ira, de un descontrol, de no saber canalizar de una forma adecuada justamente toda esta energía que podés estar sintiendo. Entonces, según Levy, ¿verdad? Un modo sencillo y general de un modo sencillo y general dice: nos enojamos cuando algo nos frustra, Jesús. Cuando algo nos frustra. Estoy conduciendo y se me produce un atasco, me han rompido algo o no han cumplido, esperaba algo de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mí mismo, y lo que esperaba no ocurrió. Es también, el enojo surge cuando hay frustración, cuando hay un objetivo no logrado, una meta no cumplida, una expectativa, como vos decís, no satisfecha. Una expectativa no satisfecha. Sí. Se dan cuenta de lo importante que es también analizar la expectativa que yo tengo, la expectativa que yo le estoy poniendo sobre mi hermano, sobre mis padres, sobre mis hijos, sobre las personas que me rodean, mis compañeros de trabajo, mis subalternos. La expectativa que yo tengo es una idea que yo tengo de lo que se tiene que dar, sí, lo que yo espero que se dé. Sí, y ahí entra mucho el factor que vos estás hablando de esa flexibilidad, ¿verdad? Cognitiva y flexibilidad en nuestra personalidad, en nuestra estructura de personalidad. ¿Por qué? Porque justamente cuanto más flexibles seamos, menos vamos a padecer o sufrir de ataques de enojo, de ira, de ataques de frustración. Un denominador en este tema del enojo es la frustración, ¿sí? La frustración y también esa sensación de autoprotección. Por ejemplo, si vos vas conduciendo, te vas cumpliendo las reglas y viene una persona totalmente imprudente, ¿verdad? Y de repente se te cruza, o sea, vos sentís un golpe de enojo así, Dios mío, ¿por qué? Porque te puso en riesgo, te puso en peligro. Es natural sentir enojo ahí. Ahora, te quisiste adelantar, ¿qué hacer ahí? Tu esposo se quiso adelantar cruzando la doble raya, sí, casi chocó con una moto, sentí ira. Sí, exactamente, sentís ira, pero ¿qué haces ahí? Empezás a gestionar, a regularte, autorregularte lo que estás sintiendo para calmarte, lo que estás pensando para calmarte. Entonces, ¿para qué? Porque vos lo que buscas es resolver que eso no se repita. Y gritando, insultando, ¿verdad? Ofendiendo, no vas a lograr eso. Tal vez lo vas a lograr hablando bien, obteniendo un compromiso de la otra persona y explicándole que te puso en riesgo a vos y a ella misma, a esa persona, ¿verdad? Al haber cometido esa acción, ese hecho, esa imprudencia. Estamos hablando de un ejemplo sencillo en el día a día. En conducir hay muchos ejemplos, porque conduciendo realmente. Uno ve muchas cosas. ¿Y por qué no esperó un minuto más? ¿Qué necesidad estaba de no respetar la doble raya, quería adelantarse? Sí. Yo vivo por lo menos camino a San Bernardino y la pasada lastimosamente falleció el hijo de un senador. ¿Qué necesidad había del adelantamiento? ¿Era necesario? No, todo un análisis hacia la gente. Sí. Y cómo el manejar correctamente, el control de ese impulso, de esa excitación por obtener eso que uno quiere, por hacer eso que uno quiere. Entonces ahora estamos hablando de la ida, donde uno queda, como decíamos, afectado a la parte cognitiva, no tiene un dominio de todo lo que es la parte de los procesos mentales superiores. En ese momento pues, se deja llevar por el secuestro, pero si uno toma conciencia, lo frena, como estaba diciendo acá la licenciada, uno puede sacar una gestión más óptima y un resultado mejor que un resultado extremista. Así es. Y por eso es importante ser flexible y practicar el que no necesariamente tiene que ser como yo quiero. Como yo quiero, cuando yo quiero, lo que yo quiero. O sea, claro, otro ejemplo es sí, que vos lanzas a alguien en tu auto y le llevas y ocurre muchísimo. Tenías que irte por acá y te está observando todo lo que vos manejas, pero vos tenés el volante, pero él es el que se enoja. Sí. Y ahí vos te practicas mucho lo que es la flexibilidad
porque a veces la gente tiene una expectativa de que espera que vos hagas lo que él piensa, lo que él quiere, ¿verdad? Cuando él quiere. Cuando él quiere. Sí. Como vos tenés la misma también y no lo estás viendo y te está Así haciendo es. daño. Sí, así mismo es. Ahora, Jesús, me gustaría compartir un poco con la audiencia la influencia de las conclusiones y las creencias que tenemos en el enojo que sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, Jes? Porque si evaluamos que el obstáculo está actuando a propósito, ¿verdad? Vamos a suponer una persona. Una persona hizo algo que representa un obstáculo en tu meta, en tu objetivo. Ahora, es diferente el grado y la intensidad de enojo que la persona que podemos llegar a sentir si nosotros evaluamos o hacemos un juicio de valor, una conclusión de que hace a propósito, que si pensamos que no hizo a propósito. Entonces, cuando es a propósito, cuando pensamos que es a propósito Jesús, entonces ahí es muy probable que realmente ese enojo no sea un enojo que resuelve, sino un enojo que destruye. Claro, y también invitamos a toda persona que sienta que se le hace a propósito que analice cómo está pensando las cosas, ¿verdad? Sí. Porque a veces ciertas, no quiero decir patología, ¿verdad? Pero ciertas situaciones surgen de que yo pienso que el otro le pone una intencionalidad en lo que hace. Y ahí sabes que se da mucho, Jesús. Esto solemos ver, justamente forma parte de las técnicas y herramientas que nos invitan en terapia. Mindfulness. Sí, exactamente. De no caer en la adivinación, porque muchas veces eso es lo que hacemos. Practicamos adivinación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros asumimos como verdad un juicio de valor que nosotros estamos haciendo sobre el otro sin tener objetivamente todos los datos, los hechos y la certeza de ese juicio que estamos haciendo. Hay gente, por ejemplo, que piensa siempre que todo se le hace a propósito. No le saludo, no, a propósito no le saludo. No, a lo mejor la persona estaba súper ensimismada pensando en algún problema o situación familiar que tiene y está en su mundo. Está ahí totalmente concentrado y absorto en su mundo pensando cómo resolver eso. Pasó a tu lado, no te vio, no te escuchó porque está sumamente concentrado y enfocado en una situación particular y personal que está viviendo esa persona. No te vio, no te saludó. Sin embargo, la otra persona a propósito hizo. Lo hace para lastimarme, lo hace para dañarme, para ningunearme. Este ejemplo del saludo es bueno porque ocurre muchísimo. Yo todos los días escucho, che, fulanito no me saludó. Sí. Y ahí te das cuenta de la otra persona. Y fulanito ni te vio ni te registró. Está con piel muy sensible, ¿verdad? Y sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos, Jesús, a dudar de nuestra actuación, sí, de cómo yo interpreto. De nuestras interpretaciones, en el sentido de que no tomarlo como una verdad absoluta, sino decir, puede ser, no, porque no decimos que no pueda ser, pero es una posibilidad, también se puede dar. Varias. Sí, también se puede dar, a lo mejor está pensando, a lo mejor esto. Yo te digo, algo que a mí me sirve mucho, yo uso como estrategia. Por ejemplo, alguien viene y me habla de una forma que no me gusta y no me parece. Y vos sabés que una de las estrategias que yo uso para aplacar el disgusto que puedo sentir, digo, bueno, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor pasó algo, está atravesando por una situación difícil, familiar, financiera, de salud. Yo elijo pensar así, entonces eso a mí me ayuda a mitigar un poco esa energía y ese malestar que puedo experimentar, ese enojo, ¿verdad? Entonces a mí me ayuda. Entonces puede ser que haya hecho adrede a propósito, ¿verdad? Pero también pueden ser otras opciones. No hay una verdad absoluta. A eso es lo que voy. Y inclusive hoy día se da que hay gente, como hay tanta información de psicología en las redes, que son información, son artículos, ¿verdad? La gente lee un artículo y ya le encasilla en ese artículo a una persona y piensa que su opinión en base a lo que leyó en ese artículo es cierto. Sí. Cuando en psicología es un conjunto de cosas más del contexto y inclusive recibir a la persona en más de una cita antes de emitir un juicio. El otro porque leyó un artículo en una revista que no es científica. Sí, eso es verdad. O entré en tal página web que ojalá todo lo que esté escrito fuera así en matemático, ¿verdad? Pero no lo es. Medicina, psicología son con personas, nada, es totalmente matemático, ¿verdad? Hay muchas ecuaciones más ahí para resolver antes de emitir una opinión. Y hay mucha gente que le da demasiado poder a su interpretación y su opinión personal. Y ese poder, lo que pasa es que muchas veces, y ojo con esto y cuidado con esto, nunca tenemos que sentirnos o creernos la medida de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Yo me creo la medida de todas las cosas cuando yo pienso que mi interpretación, mi creencia, mis evaluaciones, mis juicios, mis opiniones son la verdad absoluta, son la realidad. Y eso no es así, son mis interpretaciones. Yo soy
un observador de los múltiples observadores que hay en la vida. Entonces tenemos que atender eso y a realizar interpretaciones que me sumen, que me ayuden, que me saquen adelante, no que me tiren para abajo, no que me generen un montón de emociones negativas, ¿verdad? Que lo único que me va a hacer es sacar calidad de vida. Por ejemplo, Jesús te da un ejemplito acá sencillito. Si le pedimos dinero prestado a un amigo, por ejemplo, y él nos dice que no, porque no dispone de esa suma, ¿verdad?, para prestarnos, y nosotros si le creemos, entonces nuestra frustración va a ser una frustración, va a ser, había una expectativa, yo tal vez me ayudaría con esto, pero iba a lo mejor un poquito mezclado con pena, pero no sería enojo hacia la persona. Ahora, si en cambio creemos, ¿verdad?, que nos está mintiendo ese amigo, que sí tiene el dinero, que le sobra y que no nos quiere prestar, entonces ahí la frustración tiene las puertas abiertas para convertirse en un enojo e incluso después tal vez también que el enojo siempre es un precursor. O sea, es un precursor. No me presta porque es malo y él tiene. No me quiere. Yo pienso no me aprecia, que él tiene. Sí. Porque a veces yo pienso que él tiene porque veo que tiene una camioneta y pienso que él tiene. Sí. Cuando realmente mucha gente vive de la apariencia. Así mismo. Eso pasa muchísimo. Nosotros que enseñamos educación financiera acá en el Sagrados Corazones, nosotros a través de los ejemplos y las experiencias hemos observado con mucha frecuencia eso. Entonces, qué importante es no asumir mi idea, mi pensamiento, mi creencia como la verdad absoluta. Tiene mejor familia el otro, dejar un espacio de que es una opción. Puede haber otras explicaciones, otros motivos y otras razones de la conducta de una persona, ¿sí? No solamente lo que yo pienso y digo que es, ¿ok? Entonces, acá Jesús también quiero compartir algo. Qué importante es cuánto nos enojamos y cómo nos enojamos. Entonces, nuestro enojo tiende a destruir o a resolver. Esa es una pregunta que todos necesitamos hacernos. Y también hay que tener en cuenta que eso que se destruyó, al destruirse, ¿generó algo positivo después? ¿O negativo? O negativo. Porque a veces uno rumia y dice, justo pasó esto, yo tenía este dinero para esto y porque él hizo esto, yo ya no lo hice y eso arruinó mi vida. O sea, ¿realmente arruinó tu vida? Aparte que tu vida está en tus manos. Hablamos del timbre en el programa anterior. Yo daba el ejemplo de mi compañero que erró de timbre. Sí. Y otro se quedó vamos a decir, con la persona, con la chica en la novia en cuestión. ¿Pero eso realmente destruyó su vida? Claro. Destruyó una expectativa, pero ¿destruyó tu vida? Claro, y es muy importante cuestionar esas creencias limitantes. Absolutistas. Sí, esas creencias absolutistas, esas creencias que me convierten en una víctima. Yo necesito aprender a cuestionar, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente debilitar eso, porque eso no me suma, no me genera bienestar, no me empodera. Sin embargo, yo necesito fortalecer todo aquello que me empodere para que yo pueda ser protagonista del diseño y la construcción de mi vida. De hoy en adelante. Así que, es. Amigos, si vos generaste una situación que por enojo hizo que vos destruyas algo, se destruya algo, te sacudís y te levantas. El que se cae se levanta. No lo olvides. Hoy podés cambiar el mañana, viviendo el presente, que es un regalo. Pero tomar la decisión correcta. Esto del enojo es importante. Mucha gente en un arranque de ira ha cometido cada acción. Entonces vamos a hacer que ese arranque de ira, en vez de destruir, resuelva. Así es. Entonces, qué importante es, porque muchas veces ya no se puede volver atrás. Ya lo que dijiste, lo dijiste, ya generaste daño, heriste, lastimaste a esa persona. Hay veces, por eso es tan importante realmente pensar y canalizar el enojo, admitir que hay un enojo, una energía encerrada en nosotros que nos genera malestar, pero gestionarlo y canalizarlo de tal manera que resuelva, no que destruya. Jesús va a empezar a describir y desarrollar el primer componente que se da cuando nos enojamos. El primer componente, que es la descarga. ¿Qué es la descarga, Jesús? Muy bien. Voy a dar un ejemplo. Ok. Para que se entienda mejor. Me cito con un amigo. Sí. Y este llega con 1 hora de retraso. Yo soy puntual, entonces llega tarde. Mi deseo de encontrarme con él a la hora convenida, que se frustra. Sí, no se da como lo pensaste y lo planificaste. Acumula un excedente de energía y ese excedente necesita descargarse. Observamos entonces todas las reacciones propias de esa necesidad. Pueden
puedo moverme, resoplar, gritar, dar un golpe, soltar una patada, etcétera. Bueno, a mí, voy a agarrar un ejemplo, me tocó trabajar con una japonesa, descendiente japonesa. Todos sabemos que los japoneses son súper, ultra metódicos, espectacular, profesional, una excelente profesional es ella. Entonces, justamente ella hace la parte de ISO, o sea, detalles. Entonces ocurre esto, que ella viene a nuestro departamento y lo que hace es, ella nos citó para las 10, y era una planta industrial, y justo nosotros 9:30 teníamos que estar más hacia adentro, entonces ya un poco más tarde y ella ya estaba ahí puntual. Entonces llegamos más tarde y te dicen, ya era las 10, pero te dicen más era las 10, pero vos sabés que dentro suyo está implotando, como decíamos, ya empezó lo malo. Entonces empezamos la auditoría. Entonces está la risa nerviosa. Entonces yo agarro y me río en forma nerviosa, me acuerdo y se enoja. Yo te estoy hablando en serio, esto es en serio, ya llegaste ya tarde. Ahí el elemento tarde. Por este ejemplo de encontrarse es muy bueno. Porque hace la gente, por este sencillo detonante ya se descarga, se genera, acumula ese excedente de energía y ese excedente de descargarse. Observamos entonces la reacción propia de eso. La persona ya se le nota en su comportamiento la pérdida de control. El propósito de esta clase de reacción es descargar al sistema de la sobrecarga a la que está sometido. Toda esa energía yo tengo que sacarla. Claro. Entonces, ¿qué hago para sacar esa energía? Entonces, sí o sí se va a presentar que cuando sentimos enojo se va a activar en nosotros una energía que requiere de descarga. Y para los que manejan olla a presión es hacer que salga la presión de la olla antes de abrirla. Es a levantar la perillita y sale así, ¿verdad? Para que no explote, ¿sí? El vapor. Claro. Este es un componente químico del enojo y debe ser tenido en cuenta en su especificidad a fin de poder asistirlo y resolverlo. Entonces, no es un detalle no menor el acumular energía. Y es también biológico, eso es lo que tenemos que entender, que es una energía que está dentro de nuestro cuerpo atrapada allí y que necesitamos hacer una descarga. Hay personas que gestionan súper bien sus emociones, entonces cuando se saben y se sienten que están enojados, en la medida que sea, ¿verdad? Un leve enojo, un gran enojo, cuanto más enojo, más energía acumulada. Entonces hay gente que sale a caminar, hay gente que sale a correr, hay gente que busca justamente hacer esa descarga, busca sacar esa energía que está atrapada allí en el cuerpo a causa del enojo, porque el enojo, recuerden, es una energía, es una emoción, es algo fisiológico que genera, Jesús, una energía dentro de nosotros. Y esto tenemos que saberlo para entender que el primer paso que nosotros necesitamos hacer es descargarnos. Entonces, ¿cómo es la descarga? En el caso, por ejemplo, de que estoy dando a la persona, es súper correcta y me hablaba, no es que explotaba, pero vos ya interpretabas por sus facciones, por sus ¿verdad? facciones que está... Y por su tono a lo mejor de voz. Por su tono de voz. Pero de hecho que los orientales gestionan bastante bien. Sí, o sea que sí, esta persona es impresionante. Es sorprendente qué profesionales que son, qué profesionales son realmente. Cómo gestionan sus emociones, impresionante. Entonces me hace seguir hasta que terminamos todo en forma y después tenemos una breve conversación, ¿verdad? Sobre la importancia del trabajo de ella, que lo hizo de una forma correcta. Por eso, impresionante los orientales, como los de ascendencia oriental, cómo gestionan, cómo se le enseñó. Y nosotros así mismo tenemos que saber atajar el indio, como se puede decir, contener el indio adentro y ver cómo es la forma de descargar esa olla a presión. Ojo, lo que acá estamos diciendo es, necesitamos encontrar cómo descargar esa energía, pero no, eso no significa que le estamos diciendo anda, descargate por el otro. No. No, para nada. Porque incluso esta descarga, eso se puede hacer en ausencia de la persona, ¿sí? En ausencia de la persona. O sea, la función de esta descarga es disminuir la tensión adrenalínica acumulada en el cuerpo. ¿Qué adrenalínica? Hormonas que empiezan a fluctuar en nuestro cuerpo, a salir, a aumentar cuando estamos enojados. Y nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Disminuir esa tensión adrenalínica. Puedes tomarte unos 5 minutos, salir a respirar, puedes practicar respiración, puedes agarrar la pelotita terapéutica. Hay varios elementos hoy día para hacerlo. Muchos hay realmente. Y vos sabés que voy a tocar el ejemplo otra vez. Y la persona nos dio las soluciones. ¿Qué diferente sería si vos me hubieses llamado o escrito llego tarde? Entonces ahí la otra persona te da un feedback de las posibles soluciones para evitar ese enojo de ella. Sí. Y ese es, vamos a decir, la forma que estábamos diciendo recién.
que no destruye del enojo, sino que resuelve. Entonces, exactamente. Entonces, por eso mencioné a esta persona. Ella ya aportó lo que resolvía la situación y en una siguiente ya no se repitió. Así es. Entonces ahí uno va haciendo que el enojo pueda resolver cosas. Que de un enojo destructivo donde se tome, solemos decir que la persona ya te marca, otra forma de decir, y hace la relación sea más difícil. Y ¿sabes qué? Qué importante, porque muchas veces, ¿qué es lo que suele pasar? Que a veces la persona no sabe cómo hacer que su enojo resuelva. Entonces, ¿qué hace? Siente que se quema en guaraní, se dice, ok, Pepe se dice en guaraní, ¿verdad? Se está quemando, ahí la persona está ardiendo en una llama de ira, de enojo, de furia, de rabia, pero sin resolver absolutamente nada. O sea que si como no aporta, no estás canalizando esa energía para resolver aquello que te disgusta, ofende, daña, lastima, duele, perturba o obstaculiza tu meta y tu objetivo, como no estás haciendo nada para resolver, te quedas quemándote ahí, que lo único que hace es dejar sin gestionar tu emoción del enojo, no aportas ni una sola solución ni resolución a lo que generó y originó tu enojo. Entonces, lo peor de todo es que esto se puede generar en un hábito y ahí es donde decimos que la persona carece de inteligencia emocional. Claro, cuando se generó esta forma de gestionar, esta forma incorrecta de gestionar, se generó en hábito, se convirtió en un hábito en tu vida. Vos ya podemos decir que entonces sos alguien que no desarrolló inteligencia emocional. Y hay empresas calecitas donde la gente dice, ¿por qué hay una alta rotación? Y lamentablemente a veces es una alternativa, no es la única. Hay empresas donde las personas a cargo no saben gestionar su ansiedad por el logro de resultados. Sí. ¿Verdad? Y les preocupa, no saben realmente gestionar y usan mal conceptos como trabajo en equipo y se hacen esa famosa empresa. ¿Por qué rota tanto la gente ahí de tal área? ¿Verdad? Y algo no está bien ahí. Por supuesto. Y muchas veces es porque alguien que implota está ahí, entonces hace... O explota, porque también muchas veces hay personas que están en cargos de liderazgo que son explosivas. ¿En qué sentido? En que canalizan mal porque explotan o se descargan, el primer paso lo hacen por la persona. ¿Sí? Nosotros nunca tenemos que personalizar, tenemos que hablar de lo que... Después vamos a poner acá cómo se hace, vamos a explicar, si no ya nos adelantamos. Claro. El segundo componente, hablamos recién del primer componente, el segundo componente es... El primer componente es la descarga. Sí, el segundo componente es... hacerle saber al otro el impacto de su acción, que su acción produjo en mí, ¿sí? Es hacerle saber cómo nos sentimos. O sea, esto que vos hiciste o dijiste o generaste, a mí me generó esto o lo otro, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una pareja, el hecho de que vos no me hayas, no sé, comprado, hecho, algo que tu pareja hizo que te enojó, vos le podés comunicar. Esto que vos no hiciste o esto que vos hiciste, a mí me hizo sentir no querida, no amada, que no te importo. Entonces, vos le haces saber qué te genera la conducta ajena, ¿qué te genera vos? Entonces vos no la acusás, no le juzgás, no la apuntás, no le señalás, no le ofendés, sino que no le hablas de él, le hablas de vos, de lo que a vos te genera eso. Cuando vos actúas así, yo siento esto, siento que no te importo, siento que no me querés, siento que no soy valioso o valiosa para vos, por ejemplo. O cuando vos llegas tarde, yo siento que nuestra amistad no te importa y que vos no sentís respeto hacia mí. Eso yo siento. O como el ejemplo que yo le decía en grado de trabajo, que no valoro su trabajo. O que no valorás mi trabajo. Claro, expresarle y manifestarle a la persona su conducta que te genera a vos. No son irresponsables, porque en el momento que yo empiezo a criticar, a juzgar, a reprochar, lo único que yo hago es construir muros en la comunicación y en la relación. Y ahí eso no resuelve nada. Claro, y también, como decía recién, el elemento de la risa nerviosa. No todas las risas son burlonas. Eso es importante saber y conocer. Y ahí vos notás la interpretación que tiene el otro de burlona. O sea, el otro piensa que vos tenés algo con él. Eso es para manejarlo porque es un concepto de la persona que tiene adentro. Ahí, por ejemplo, o sea, es preguntarle a la persona, o sea, ¿qué te genera risa? O sea, tipo diciendo, ¿qué te genera risa? Y ahí te puedo decir, no me estoy burlando, en serio es una risa nerviosa. Que es diferente que decir, tengo cara de payaso. Claro. Y ahí ya notas la actitud real de la persona. Así y lamentablemente cómo está por dentro también, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, entonces,
estamos hablando de que este es el segundo paso. Entonces, si volvemos al ejemplo que estábamos dando, Jesús, de que le citaste a un amigo y llegó tarde. Entonces, le podés decir, estás retrasado 1 hora, me siento irritado, me siento molesto, estoy harto de esperar. Le podés decir, ¿verdad? Entonces, vos con estas palabras estás haciendo una expresión de cómo vos te sentís. También a esto se va a sumar el tono de tu voz, los gestos que hagas, ¿sí? La mirada, todo eso se suma también en tu, y se puede notar en tu comunicación, justamente que estás enojado, molesto, irritado. Entonces, aquí nosotros no hicimos ningún enjuiciamiento, no le dijimos sos un irresponsable, sos un desconsiderado, porque tampoco no sabemos qué le pasó a la otra persona. Por ahí tuvo un contratiempo, por ahí hubo un accidente y eso le retrasó. O sea, no lo hizo adrede ni a propósito, sino que surgió un imprevisto o surgió una situación que le impide llegar. No sé, de repente le atajaron a última hora en su casa, en su familia, hay alguien enfermo, o sea, miles de cosas, miles de razones pueden ser por qué la persona no está llegando. No precisamente que es desconsiderado, irrespetuoso, que no te valora. O que no valora el ejemplo laboral que di la persona que te decía que no quiere decir que no te importa el trabajo ni todo eso. Ese es el problema con algunas personas que están en lugares de mando que no tienen control propio. Así mismo. Y en el caso que estábamos diciendo ahora, es como uno está cuando una persona quiere quiere hacer que su enojo se vuelva resolutivo porque está buscando mediar con el otro para encontrar las causas de lo que llevaron a eso, en una forma adecuada, con un manejo correcto de la situación. Que es fácil decirlo. Es constructivo, como se mueve. Sí, pero es fácil decirlo, es difícil hacerlo porque es difícil cuando uno está embargado de esa emoción y de esa energía interna que genera en nosotros el enojo. Entonces, es desafiante realmente y también tiene mucho que ver cómo fuimos criados y cómo fuimos desde pequeñitos gestionando, cuáles son nuestros hábitos para gestionar nuestras emociones. Cuando surge la ira, siempre fui de hacer rabieta y darle toda rienda suelta a mi ira, a mi enojo, sin importar las consecuencias. Entonces, recuerden que los hábitos son estructuras bien arraigadas en nuestra estructura de personalidad. Entonces, no es casi nomás un tras uno desarraiga. Pero lo bueno es que se puede aprender, se puede entrenar, se puede desarrollar. Jesús, la expresión del enojo tiene 2 grandes pilares. Por un lado está el acto de nombrar y expresar lo que sentimos. Realizamos un importante movimiento de descarga cuando hacemos esto, no tanto en el sentido también químico, sino también en el sentido emocional, ¿sí? Y además nos afirmamos, nos fortalecemos y nos integramos al asumir lo que sentimos, ¿sí? Y es de gente madura hacer esto. Solamente alguien maduro tiene esta capacidad de exponer y expresar. Esto me generó dolor, rabia, enojo, irritación. Siento que no me valorás, así me siento. Cuando vos haces esto, yo me siento así. Entonces, ese es uno de los pilares. Y el otro pilar, Jesús, es que se produzca una modificación cuando hacemos esto de expresar lo que vos haces. A mí me genera, me hace sentir esto, aquello, ¿sí? El primero es esto. Se genera una descarga emocional. Y lo segundo, Jesús, es que vos podés lograr una modificación en la conducta del otro. Porque si el otro sabe lo que te está generando a vos, no lo va a hacer. Va a buscar ya, no lo va a hacer. Como dijo él, esa situación de ejemplo que pusiste de la compañía de trabajo, que en donde también se llegó tarde, te dio una solución y cuando vos supiste que ella interpretaba y le hacía sentir, la llegada tardía le hacía sentir que no se valora su trabajo y como esa no es la intención que vos tenés, vos dirás, no voy a cuidar más esto porque no es así realmente y yo no quiero que ella piense ni se sienta así. Y acá entra lo que decíamos recién, lo que es la cultura. Acá nadie está diciendo que Japón o China sea mejor que nosotros o los de la India, pero a veces ese sentimiento que tenemos los paraguayos como pueblo, como raza, ¿verdad? Esa cultura ancestral ayuda bastante en cómo vos le entrenás a tu hijo para resolver las situaciones conflictivas. La adversidad, como hablábamos en el programa anterior, de que vos le enseñas que él puede resolver la situación, que puede trabajar, que puede generar un ingreso, que puede encontrar la solución a un problema. También cómo gestionar el problema es otra forma de ayudar, entrenándole desde jóvenes, de chicos, ¿verdad? Sí, el tercer componente que tenemos es
en la expresión del enojo, para que éste cumpla adecuadamente su función resolutiva, es la formulación de una propuesta, que es lo que yo había dicho cuando ella me dice, vos pudiste haber hecho la próxima vez que un mensaje. Avísame, escribime. Porque hay una realidad, en plantas industriales, en zona de producción, más servicios donde atienden personas, ¿verdad? Contact center, etcétera, ¿verdad? Uno tiene un cronograma, pero también está la realidad para con el cliente o para con la tarea. Vos no podés dejar de no descargar esa cantidad de acero o de piedra, no podés dejar de atenderla a ella porque es la esposa del dueño de tal empresa y volver a brindar servicio. Vas a llegar tarde, nomás la solución. Es dinámica, esa es la dinámica del trabajo. En el ejemplo, por ejemplo, del amigo que llega tarde, ¿verdad? Ahí, claro, por ejemplo, le puedo decir, quiero que sepas que cuando yo concerto una cita, a mí me irrita mucho esperar, Entonces, yo quisiera que veamos el modo que esto no se vuelva a repetir. Entonces, en el presente de esta situación, ¿verdad? La reparación posible se produce produciendo esta conversación, ¿verdad? Que ya funciona como una descarga y me ayuda entonces para no estar tan tenso y no estar tan rabiado, ¿verdad? Entonces, para el futuro se propone que se pueda hacer, ¿sí? Y que la otra persona garantice que va a estar ahora y que no se va a volver a repetir esa situación. Entonces, el tercer componente de eso, plantear propuestas que resuelvan, ¿verdad? Propuestas para que no se repita esa situación que desencadenó y originó el enojo, ¿sí? Que son 2 ejemplos ya que dimos. Para una próxima vez te pediría esto, te agradecería lo otro. Esos son los 3 componentes, ¿sí? Y ahora voy a hablar del cuarto, pero vamos a recapitular hasta el tercer componente. Primero, realizo la catarsis necesaria para descargar mi sistema corporal, físico. De todo esa energía que está en mi cuerpo, que es hormonal, todas las hormonas que se liberan en el cuerpo cuando siento enojo. Entonces, realizo una catarsis necesaria para descargar mi sistema físico. Segundo, le doy a conocer clara y abiertamente lo que siento a la persona y lo que me genera para que esa persona conozca el efecto que produce en mí sus acciones o esa acción específica. El tercero, le doy una propuesta. Así mismo es. O sea, yo ya le brindo la solución. Sí, yo le digo, bueno, para la próxima vez yo quisiera esto, me gustaría esto, te agradecería que hagas esto, que le damos opciones para que entonces ese enojo no se reitere. Y quiero hablar de una cuarta, ¿verdad? Que no siempre todo el proceso llega hasta la cuarta. ¿Por qué? Porque el cuarto componente de la expresión del enojo es que suele ser cuando la persona ya pasa a una siguiente etapa que no es conveniente ni recomendable, que es el deseo de castigar al otro por lo que me hizo. Entonces es venganza, ¿sí? Venganza. Ahora, no estamos hablando acá de cuestiones de justicia en donde, por ejemplo, hubo un delito y vos le demandás por el delito. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, por ejemplo, una relación de pareja que se da mucho donde a veces uno de los dos quiere castigarle al otro porque está enojado, ¿verdad? Ahí es cuando no suma y no resuelve. ¿Por qué? Porque vos vas a estar casado con esa persona. Y estoy hablando del día a día, ¿verdad? O sea, claro, no, señora, no le ponga más sal a la comida al esposo. Esa es una forma no te venga poniéndole, echándole más sal a la comida. No, tanta sal, no, ni tan poca sal tampoco. La justa. Así, entonces, aquí, por ejemplo, en este cuarto paso, que no es recomendable, el centro está puesto ¿en qué? En hacerle sufrir al otro. Y no en la solución. O sea que, como vos le haces nomás sufrir al otro, ¿verdad? No le estás dando una solución. O sea, es un desquite, es una forma ineficaz de resolver el problema, ¿sí? Porque la forma eficaz es plantearle soluciones. Y puede terminar mal. Sí, porque puede haber un contraataque. Entonces la relación, por ejemplo, estamos hablando de relaciones afectivas, ya sea en la pareja, los hijos, o relación de trabajo, o laborales. La escalada de violencia. Exactamente. Y que cada uno se hace cada vez algo más peor. Exactamente. Se puede llegar a un accidente. No va a mejorar la relación, lo único que va a hacer es empeorar. Entonces, quiero, ya para ir cerrando, entonces quiero hablar de que existe una relación muy estrecha entre el enojo y el resentimiento, ¿sí? Entonces, si bien el resentimiento merece un análisis específico y detallado y otro capítulo de otro programa, de forma que el resentimiento, dice, es enojo enfriado. El resentimiento sería enojo enfriado y cronificado, ¿sí?
Eso es el resentimiento. Entonces, inicia con el enojo, inicia con la rabia, pero eso aumenta y se hace crónico. Entonces, producto de un enojo que nos desorganizó y que por lo tanto no pudimos expresar ni resolver en el momento en que lo vivimos. Entonces, el resentimiento aparece cuando nosotros no pudimos expresar ese enojo, no pudimos resolver ese enojo en el momento que lo vivimos, no lo resolvimos, entonces se convierte en resentimiento, y el resentimiento, Jesús, recuérdame, el rencor es el veneno que vos tomás esperando que el otro se muera. En realidad solo te daña a vos, en realidad solo te afecta a vos. Mientras, psicohigiene tenemos que hablar en algún momento. Sí. Vos sueltes más rápido las cosas, mejor. Las cosas se ordenan siempre, pero tenés que soltar, porque eso que vos sentís por el otro te envenena a vos, no al otro. Así lo que mismo vos pensás del otro te afecta a vos, no al otro. Así Lo que es. vos decís por el otro afecta a tu imagen, no a la del otro. Pero la gente dice, mira cómo habla, que si él habla así de él, ¿qué dirá de mí? Por ejemplo, dicen alguna hora. Sí. Pero realmente no pasa por ahí, sino más por bien. Vos realmente, si te mirás al espejo, ¿te sentís bien al hablar así de alguien? No, nadie se siente bien, realmente no. ¿Te sentís bien al hacer eso que haces? O al pensar eso que pensás. Por eso es bueno analizar la calidad de pensamiento que tenemos y concentrarnos en lo bueno, lo correcto, lo agradable, ¿verdad? Así mismo es. Y no es ese falso pensamiento positivo que es ningunear la realidad. No, es bueno, si esto no puedo hacer nada por esto, me concentro en otra cosa, porque eso yo no lo resuelvo. Exactamente. Entonces, para terminar y conclusión, el enojo es en esencia una energía que está destinada a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a la que nos enfrentamos. Entonces, por esta razón es de fundamental importancia conocer de qué está hecha la emoción del enojo y aprender, Jesús, a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Llegamos al fin de este programa. No se pierdan el próximo capítulo, porque vamos a seguir desarrollando bien detalladamente, específicamente, otras emociones. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. Chao, chao.